Bueno, se me olvidó mencionarles que en el primer video que las tablas que se deben llevar a los laboratorios tienen un formático especial, y quien no lo pueda conseguir me avisa y yo se lo envío al correo. Con mucho gusto. Los máximos estudiantes por grupo son 3, y dentro de cada práctica cada sesión de laboratorio se realizan dos prácticas. La segunda práctica para la primera sesión de laboratorio es esta, un poquito más compleja, es la de lanzamiento de proyectiles. Voy un poquito rápido porque es bastante contenido para alcanzar a explicar de todo. El lanzamiento de proyectiles se trata de lanzar una partícula con un pequeño cañón hacia arriba y ver qué tan lejos y qué tan alto llega. Todo eso por medio del uso de matemáticas. Aquí lo voy a explicar. V0 es la velocidad inicial, la velocidad de salida de la partícula en el tiempo igual a 0. O sea, está una persona con un cronómetro, la otra persona va a medir y la otra persona realiza el lanzamiento. Esa velocidad se calcula. Este es el componente de la velocidad inicial de forma horizontal, y este es el componente de la velocidad inicial, componente vertical. Esta es la velocidad promedio horizontal y esta es la velocidad promedio vertical. Este es el ángulo con que es lanzada la partícula, y esto es la altura máxima que alcanza la partícula. Esta altura máxima se alcanza cuando el tiempo de vuelo, que es el tiempo de que sale el proyectil, desde que sale el proyectil desde el cañón hasta que toca la superficie. Esta altura máxima se alcanza cuando el tiempo de vuelo se divide entre 2. Y la X máxima es la distancia máxima que recorre horizontalmente. Y esta se alcanza en el tiempo total de vuelo. Bueno, unas cositas para tener en cuenta aquí, que las velocidades, al ser un movimiento que forman triángulos, se utiliza trigonometría para encontrar sus componentes horizontales y sus componentes verticales. Ahora, si utilizamos la trigonometría y se aplica a la física, tenemos que las velocidades se pueden encontrar de esta forma. Estos son los componentes de la velocidad inicial, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento, que es este ángulo de lanzamiento, que más adelante se los voy a mostrar. El componente horizontal de la velocidad de lanzamiento, que es por el seno. Siempre lo horizontal será con el coseno y lo vertical será con el seno. Acá se puede encontrar la velocidad en cualquier instante. La velocidad en X será igual a la velocidad inicial, siempre en X, obviamente. Y la velocidad en Y en cualquier momento será la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad multiplicada por el tiempo. La gravedad tiene una constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo siempre se va a medir en segundos, por lo que me va a dar una velocidad, y se puede sumar con otra velocidad. Acá está el otro formulita de altura máxima al proyectil. Bueno, sería recomendable en algunos casos que se llevaran estas formulitas al laboratorio por si lo llegan a necesitar. Si tienen alguna duda me avisan y yo les armo un documentico con todas las fórmulas que van a necesitar. La altura máxima, la velocidad, el seno y 2 veces la gravedad. Todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Y lo mismo con la distancia máxima alcanzada. Dense en cuenta que la altura y la distancia máxima dependen ambas de la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Acá se utiliza el seno también en la distancia máxima por simplicidad y no utilizar el coseno. O sea, se utilizan identidades de ángulos dobles y sale mucho más fácil. Y esta es la posición del proyectil en cualquier momento. Velocidad inicial, velocidad en X por el tiempo, para encontrar la posición horizontal, y para encontrar la altura, es la altura inicial, que sería 0, la velocidad inicial en componente Y por el tiempo, menos, recuerden que la altura tiene, cuando va subiendo, la partícula va peleando contra la gravedad, y cuando va bajando va ayudada por la gravedad. Por eso es que dentro de la fórmula se involucran la gravedad y el tiempo al cuadrado. Bueno, ya metiéndonos en sí en lo que toca hacer en el laboratorio, van a utilizar este aparatico que tiene varios componentes, y lo que básicamente van a utilizar ustedes son un graduador de ángulos, que es esta reglita que está acá, van a graduar el ángulo, un sensor para medir la velocidad de salida, la fuerza con que van a lanzar la pelotica, y el tiempo se mide desde que sale desde aquí hasta que toca acá. ¿Qué pasa acá en la mesa? Es muy difícil medir esta altura por lo que se calcula, pero medir la distancia que se recorre acá es más fácil colocando hojas de papel blanco y papel carbón. Al momento de que la pelotica cae acá, hace la marca y se puede medir con una regla.
Ok, ahora vamos a las tablas. Ok, esta es la tabla de la primera práctica. De la práctica número 2 se van a variar. En la primera actividad se van a variar todos los ángulos. Se va a medir por medio del sensor la velocidad de salida inicial, que es metros sobre segundo, y por medio de fórmulas se va a medir la velocidad de salida en el componente horizontal y en el componente vertical. ¿Cuáles son esas fórmulas? Ya se las di acá. La primera fórmula BOX, que es esta. Este BO nos lo da el sensor y el ángulo lo tenemos medido allá. Y se aplican con senos y cosenos para encontrar esos valores. Y esta, la distancia máxima, y van a hacer una comparación. La distancia máxima con una regla, o sea la que marcó el papel, y por fórmula. Y la altura máxima se va a encontrar por fórmula. Y aquí en este punto el tiempo de vuelo, o sea el cronometraje desde que sale del cañón hasta que cae sobre la superficie. La segunda tablita es con un solo ángulo. Se van a medir tiempos, velocidades en tiempos, o sea la velocidad inicial en componente X, componente Y, como les acabo de explicar, cosenos y senos. La velocidad, o sea el tiempo de vuelo dividido, si el tiempo de vuelo fue de 36 dividido entre 6, son 6 segundos. Y aquí se va a medir la velocidad, y aquí dividido entre 4, se marcan la velocidad, todo con la fórmula. El módulo de la velocidad se entiende que se mide en metros sobre segundo porque es una velocidad, pero el módulo quiere decir que es un vector. ¿Cómo encuentro este vector? Este vector se va a colocar este Bx por el coseno de este ángulo y este By por el coseno de este ángulo. Esto no lo van a colocar de esa forma, sino que se va a encontrar por medio de esta formulita. La velocidad o el módulo va a ser igual a esto, que es la velocidad por el coseno de teta más la velocidad por el seno de teta, todo elevado al cuadrado, y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Esa va a ser una forma. La otra fórmula es que esto sería este valor aquí en Y y este valor de acá en Y para todos. Bueno, seguimos con la siguiente tablita. Aquí se tienen tres ángulos diferentes y se va a encontrar las distancias por medio de fórmulas en la variación del tiempo, igual que hicimos en la tabla anterior. Se va a dividir el tiempo entre 6 y entre 4 y vas a tener un T para encontrar distancias a diferentes ángulos. ¿Cómo encuentro esas distancias? Aquí están las distancias con respecto al tiempo y la velocidad inicial, y las distancias con respecto al tiempo y la velocidad inicial, la gravedad y la gravedad. Ahí están las dos fórmulas para encontrar. Entonces vas a encontrar tiempos de vuelo y las distancias horizontales y verticales.